lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, que seas tú hablando a tu iglesia, que seas tú aún hablando a través de estas redes a todo aquel que se conecte, Señor amado, Padre, y que seas tú quien haya propiciado el tiempo perfecto para que escuche este mensaje, Señor. Yo te doy infinitas gracias, Señor, por este tiempo, Dios amado, y coloco delante de ti, Señor amado, Padre celestial, este mensaje, Dios. Creo firmemente, Dios, que ha venido de tu corazón, Dios, y que es un tiempo propicio, perfecto y preciso, Dios, para este mensaje que tú tienes para tu pueblo, Señor. Padre, yo te doy gracias infinitas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, buenas tardes. Qué bueno verles. Le doy gracias a Dios por este tiempo. Bueno, quiero empezar con lo siguiente y es cuando ustedes escucharon la última canción y se ministró la última parte, básicamente hablaba de la iglesia y algo que hemos sentido, que he sentido en el último tiempo es que definitivamente a veces nosotros mismos no entendemos, nosotros mismos no valoramos y nosotros mismos no nos ha sido básicamente revelado que somos su iglesia, que somos la iglesia del Señor. Pero la iglesia, o sea, tú y yo, le costamos al Señor toda su vida y le costamos toda su sangre. Por eso esa última canción, si tú la cantaste con entendimiento, dice que nosotros somos el reino, que nosotros somos la luz aquí. Y que básicamente la iglesia es la que debe llevar toda la presencia de Cristo a todas partes. Por tanto, yo necesito en el nombre poderoso de Cristo Jesús que el Señor hoy revele a sus corazones lo que quiere hablar a ustedes. ¿Listo? Vamos a empezar con lo siguiente. No lo tenía aquí, pero necesito que usted busque rápidamente en su Biblia Mateo 16, 13, 18. Allí está la revelación central de lo que es la iglesia. Hoy el tema se llama la iglesia verdadera, pero para nosotros entender qué es la iglesia verdadera necesitamos ir a la palabra, porque la misma palabra es la que nos enseña. Entonces, yo les voy a parafrasear más o menos lo que dice, pero usted lo puede revisar en su texto ahí que lo está leyendo para que podamos ir avanzando. Mateo 16, 13, 18 es básicamente toda la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo de quién era él, ¿cierto? Básicamente frente a la iglesia. Y esa es una revelación que es lo que nos sostiene como iglesia y es la doctrina. Entonces, básicamente el Señor le hace la siguiente pregunta a Pedro. Es como si le estuviera preguntando a usted. Entonces, haz de cuenta que tú eres Pedro. Y yo te voy a preguntar lo que el Señor Jesucristo preguntó. Entonces el Señor Jesús te está diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, el Señor te está preguntando, ¿quién es para ti el Hijo del Hombre? No a Pedro, te está preguntando a ti, porque dice, ¿quién dicen los hombres? Y entonces el mismo Señor dice, unos dicen, los apóstoles dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres Jeremías. No voy a entrar en todo un estudio de esto porque no tendríamos el tiempo, pero sí quiero rápidamente decir lo siguiente. Cuando él dijo, lo primero que dijo fue Juan el Bautista. ¿Quién era Juan? ¿Cierto? La palabra Juan o el nombre Juan significa fiel a Dios. Elías significa Yahweh es mi Dios y Jeremías significa Dios pone orden. Es decir, unos decían, él es un hombre fiel a Dios, otros decían, él es el que reconoce a Yahweh o al Dios como el Dios eterno, ¿cierto? Y otros decían, no, este es el que vino a poner orden, pero realmente ninguno había entendido que él era el Hijo del Dios viviente. Cuando usted cantó la canción, por eso es que mis amados, yo los invito a que cuando cantemos cualquier tipo de canción que cantemos en alabanza de oración, usted debe cantarla con entendimiento. Hay una frase que decía en la canción y decía, Cristo es Dios. Al decir Cristo es Dios, esa es la revelación realmente que vamos a ver y que tuvo Pedro, y es la doctrina suya y mía. Cristo o Jesús no fue un profeta simplemente. Jesús no fue alguien que vino a hablarnos de Dios. Jesús era el mismo Dios hecho hombre, que fue lo que usted acabó de cantar, y fue la revelación que tuvo básicamente Pedro, ¿cierto? Y Pedro llegó y le dijo, no, mira, Señor, tú eres el Cristo. Cristo significa el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Eso fue lo que él le dijo. Es decir, Pedro tuvo una revelación y el Señor le dice, mira, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿cierto? Es decir, fue una revelación del Espíritu y es lo que yo oro hoy en el nombre de Jesús, que te sea revelado
¿Quién es el Cristo? Entonces, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al decir eso, luego él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y allí es donde empezamos a quitar paradigmas. Yo sé que muchos de ustedes llevan años en la iglesia, años en el evangelio, otros son nuevos y a lo mejor otros nos pueden estar viendo por las redes que todavía tienen dudas con respecto a esto, y esta palabra también es para ellos. Él dijo, entonces, el Señor dijo, sobre esta roca, ¿sobre cuál roca él edificó o va a edificar, cierto? La iglesia, dijo, mi iglesia, y quiero que entiendan eso porque en eso se basa todo el mensaje. Sobre esta roca, la roca es la revelación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Sobre qué roca? Yo sé que muchos dirán, pero eso ya lo sabemos. Bueno, ahora vamos a pedir revelación. La roca es Cristo, sobre Cristo está edificada, se va a edificar la iglesia. Cristo es la base de la iglesia, ¿correcto? Y la iglesia somos usted y yo si le aceptamos al Señor Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador. Si usted entendió esto y si usted le ha pedido a Dios revelación, usted va a poder empezar a discernir y va a entender un poco más el mensaje con la ayuda del Espíritu Santo de cuál es la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos venía diciendo desde hace mucho tiempo atrás, los discípulos lo dijeron, ¿cierto? Pedro lo dijo, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que en los postreros días vendrían engañadores. Primera de Pedro 3 dice lo siguiente, no voy a buscar que busquen, necesito que se centren en esto, ustedes pues van, anoten las citas bíblicas y en su casa usted sea como el de Berea y estudie lo que yo le estoy diciendo. Primera de Pedro 3 dice, vendrán en los postreros tiempos burladores. ¿Vendrán qué? Burladores. ¿Qué es una persona que se burla? Una persona que simplemente dice eso que están diciendo es mentira, eso es ridículo, porque la burla no es solamente una posición filosófica. La burla es decir, eso que usted está diciendo es absurdo, eso que usted está diciendo es ridículo, me río de lo que usted está diciendo, ¿correcto? Y el apóstol Pedro lo dijo, lo profetizó, dijo, en los postreros tiempos vendrán burladores, y esos burladores, estoy parafraseando la cita, son aquellos que andan en sus propias concupiscencias, es decir, en sus propios deseos, en sus propios anhelos, en lo que ellos quieren lograr, en sus propios sueños, ¿cierto? Pero dice que también en esos postreros días, en esa misma cita, dice que ellos no van a creer en la venida del Señor y van a poner en tela de juicio. Mire, ya nos está dando entonces acá un panorama de cómo identificar esa falsa iglesia. Ahorita vamos a entrar más en materia. Entonces, se van a burlar de la palabra, se van a burlar de la ley, se van a burlar de que tú camines íntegramente, que tú camines, abro comillas, radicalmente en la palabra, que tú seas un guarda de su palabra, un guarda de su ley y un guarda de sus estatutos. Pero aparte te van a decir quién te dijo a ti que el Señor Jesucristo va a regresar. Mira todo el tiempo que ha pasado y no ha regresado. Es decir, violentan y van a venir a violentar uno de los principios básicos y una de las doctrinas que a nosotros nos sostiene y la esperanza que a nosotros nos sostiene, y es, mis amados, y aquí empiezo, Él va a regresar, mi amado. Él va a volver. Y él mismo dice que cuando yo regrese, dice, ¿encontraré fe en la tierra? No sé, mi amado, si él regrese hoy o mañana, no sé si regrese en 100 años, no sé, eso es lo que finalmente yo anhelo el regreso, pero bien sea que él regrese o que yo me vaya a él o él me lleve más bien, igual la iglesia siempre tiene que entender que cuando él venga en su segunda venida, él ya no va a venir para salvación, mi amado que me estás escuchando, él ya va a venir para juicio, y aunque suene duro la palabra, va a venir para condenar todo aquel que no puso su fe, que no creyó en él o que se apartó, ¿correcto? Esto es tema de otra prédica, pero tú tienes que entender que él va a regresar, y una de las cosas que nos muestra quiénes son burladores y quiénes se dicen cristianos, pero realmente no lo son, y ahorita vamos a ver otras citas bíblicas, son aquellos que se burlan, ¿cierto? Aquellos que se burlan de tu radicalidad. Entonces, mira, mi amado, especialmente aquí a todos, pero quiero hablarle a los jóvenes y a las jovencitas, aquellos que se burlan de ti, que te has guardado para santidad, que te has guardado en integridad, que caminas en el orden de Dios, que predicas la palabra. Yo te digo, no te preocupes, porque el apóstol nos dijo que en esos postreros días, que son estos, y estamos viviendo tiempos peligrosos, vendrían esos burladores. Pero también te digo, igual el Señor Jesucristo va a regresar. El día y la hora no la sabemos, pero tenemos siempre que estar preparados y velando, dice la palabra.
Mire también lo que dice Judas 1:4, también la palabra que hacía, la palabra misma, los apóstoles mismos, los discípulos de Cristo, para aquellos de pronto que están empezando en esto, este Judas no es el que traicionó al Señor Jesucristo. Es el discípulo, un discípulo del Señor, ¿correcto? Pero no es el mismo Judas Iscariote, para que lo tengamos claro. Entonces, en Judas 1:4, ¿cierto? Dice básicamente, mire la advertencia, dice, vendrán hombres y hombres que han entrado encubiertamente desde antes de los tiempos para condenación. Ya nos dijo, ¿cómo van a entrar esos hombres a la iglesia? Porque es que aquí le están hablando a la iglesia. ¿Cómo van a entrar esos hombres a la iglesia? Van a entrar encubiertamente. ¿Qué es entrar usted encubiertamente? Es entrar disfrazado, es entrar con una máscara, es entrar haciéndose pasar por uno de nosotros, pero no siendo uno de nosotros. Dice, hombres han entrado encubiertamente desde antes, destinados para condenación. Dice, impíos, miren lo que nos advierte. Otra señal de advertencia para identificar realmente quiénes sí son de la iglesia y quienes simplemente se camuflan dentro de la iglesia verdadera del Señor. Dice, impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es decir, aquellos que pecan, que practican el pecado, pero que sin embargo dicen, no, como Él es solo amor, entonces el que peca y reza empata. Entonces puedo pecar y pecar y pecar y entonces no importa porque Dios me perdona. Esta persona que piensa así, esta persona que practica el pecado, esta persona que peca voluntariamente es de los que nos habla Judas 1:4, donde dice claramente que entrarán encubiertamente y ellos, ¿qué harán? Ellos convertirán en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y eso es muy grave. Ahí mira, ya les estoy dando pistas, pero miren esto tan tremendo. Usted también puede ir y revisar toda esta palabra en su Biblia, allí en segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, ¿cierto? Léase todo el capítulo 2, pero no vamos a leer todo el capítulo 2, pero usted lo puede revisar y lo puede ir buscando allí. Mira lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos da un panorama de lo que va a pasar y le dice a la iglesia, porque quiero que usted se centre en esto. Ellos le están hablando a la iglesia, es decir, te está hablando a ti y me está hablando a mí, ¿correcto? Por eso dice que la palabra es la misma ayer, hoy y siempre, ¿correcto? Y que la misma palabra fue toda inspirada por Dios. Entonces, dice segunda de Pedro 2, hubo falsos profetas, él hace referencia a que en la antigüedad hubo falsos profetas, aunque hoy los hay, pero Pedro aquí no está hablando de los falsos profetas de hoy, está diciendo, hubo falsos profetas, pero dice, y ahora, mírenle el peligro, y ahora vendrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es decir, nos advierten aún en la misma palabra que es muy peligroso cuando hay falsos profetas, pero que es aún más peligroso cuando hay falsos maestros, porque el maestro es el que está llamado por ministerio a colocar el fundamento, a colocar el cimiento, a que la gente empiece a ser formada en la doctrina verdadera y a no ser engañado, dice la palabra, por cualquier viento de doctrina, sino que te pone el fundamento que es Cristo y todo es cristocéntrico. Dice, vendrán, o sea, en esta época vendrán falsos maestros que introducirán encubiertamente. Otra vez volvemos a la palabra, mi amada iglesia. El enemigo no va a entrar de frente con cachos y cola. El enemigo va a entrar encubiertamente. El enemigo no va a venir cuando lo hace a través de un falso maestro, no se va a parar a decirte una herejía de frente, se va a parar a decirte la mitad verdad y la mitad mentira. Es decir, lo mismo que hizo Satanás, porque él no cambia. Cuando Satanás le dijo a Eva, no con que Dios te ha dicho, con que Dios te dijo que de ningún árbol comeréis. Y entonces fue cuando básicamente, ¿qué sucedió? Dios nunca le dijo que no comiera de ningún árbol. Dios le dijo que dejara de comer de un solo árbol. Ya empezó a encubrir. Así es lo que va a pasar, mi amado. Por eso usted, cuando recibe palabra, usted no puede recibirla en cualquier parte, mi amado. Y yo sé que esta enseñanza, más que una prédica, esto es una enseñanza y es una advertencia de amor del Señor. No va a sacar muchos amenes de usted, pero lo que sí va a hacer es que va a quitar los velos, si usted lo permite, y lo va a percibir del peligro en el que estamos actualmente. Esos falsos maestros van a introducir herejías, es decir, van a decir mitad verdad, mitad mentira. Un ejemplo, el campeón está en ti.
tú eres exitoso. Es una iglesia humanista, básicamente, ¿correcto? Es una iglesia que te vende el humanismo y es que todo el poder está en ti. ¿Qué es una falsa herejía? Un ejemplo, porque igual Dios lo va a poner a través del Espíritu Santo. Cuando esos falsos maestros se paran y más que maestros parecen motivadores o coach, es decir, te cogen, te mueven todas las emociones y te dicen que tú eres el centro, ¿cierto? Que todo el poder está en ti, pero no le dan la honra y la gloria al Señor. El poder está en ti, pero no porque sea tuyo, sino porque está el poder del Espíritu Santo, ¿correcto? Entonces ellos van a entender y van a empezar a decir herejías. ¿Cuál es la manera de protegerte? Estudia la Biblia, mi amado. Lee la Biblia, escudriña las Escrituras, ¿correcto? Y ahí tú vas a saber cuándo te dicen verdad y cuándo no a través del Espíritu Santo. Esa misma cita bíblica dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia harán mercadería. Y ahí entramos a la mentira y a la falsedad del evangelio de la prosperidad. Eso es mercadería. Y tú tienes que aprender que una cosa es el ofrendar al Señor lo que Dios te manda en la palabra de Dios, y otra cosa es que hagan mercadería, porque dice también que lo harán con palabras fingidas. Es, da esto y el Señor te va a dar lo otro, dale lo otro y el Señor te va a bendecir. Esas son palabras fingidas, y el Señor nos está advirtiendo que en los postreros días la iglesia verdadera aún podrá ser engañada por estos falsos maestros. También dice cómo descubrirlos. Dice en parte de segunda de Pedro 2, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Tienen los ojos llenos de adulterio. Es decir, realmente su vínculo perfecto no es con Dios. No se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. Es decir, si tú eres constante, si tú eres fiel, si tú permaneces en el Señor, si tú, mira, hay una palabra que aprendí y me parece tan bonita, si tú tienes una fe intencional y una fe inteligente, tú vas a ser constante y no cualquiera te va a venir a decir nada. Pero cuando tú eres inconstante, cuando tú vas allá, vas acá, ahora que estamos en este resguardo, tú miras a ver cuál es la predicación que más te sirve, cuál es la que más se acomoda a ti, pues eso es un alma inconstante y fácilmente vas a poder ser engañado, ¿correcto? Pero también dice básicamente que seducen las almas inconstantes y tienen el corazón lleno, ¿cierto? Y habituado a la codicia, es decir, lo que ellos codician es lo que tú les puedes dar a ellos. Ellos no te entregan nada sin esperar que tú les des algo, ¿correcto? Y también dice, prometen libertad, pero ellos son esclavos de corrupción. Es decir, son aquellos falsos maestros que se paran en los púlpitos y están en pecado, por ejemplo. Son aquellos que se paran en los altares a adorar, o equipos de adoración, con todo respeto lo digo a quien me esté escuchando, y está allí en los altares en pecado. Hoy le cantan al mundo y mañana con la misma carita se paran a adorar al Señor. Esa gente está llena de corrupción, y cuando están tratando de decir que vas a ser libre en medio de una alabanza, de una prédica, finalmente ellos, ni siquiera ellos mismos son libres porque están ellos mismos corruptos. ¿Listo? Entonces, cuando tú lees eso es tremendo, pero cuando tú vas a segunda de Pedro 2, ahí sí quiero que la busques, por favor. Segunda de Pedro 2, versículo 20, ¿correcto? Quiero, por favor, que usted la busque en su Biblia rápidamente. Y dice así, segunda de Pedro 2, 20, dice, ciertamente, miren lo que dice, léalo por favor allí. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, mi amado, si usted se deja engañar, si usted no está firme, si usted llega a cualquiera de estos y lo ciega y usted termina siguiéndoles porque usted no es fiel, porque usted no camina, porque usted no escudriña las escrituras, porque usted no es un cristiano intencional y obediente, porque usted no es un cristiano con una fe inteligente, ¿cierto? Que estudia las escrituras y que permanece en el Señor, usted le puede pasar lo que dice el versículo 20, que dice, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo. Es decir, usted pudo en un momento que le compartieron del Señor haberse escapado de la contaminación del mundo, ¿cierto? Por haber conocido al Señor y Salvador. Pero después usted
si no ha estado firme y si se deja engañar, usted una vez más, dice la palabra, se va a enredar otra vez en el mundo. Y al enredarse en el mundo, usted va a ser vencido, ¿correcto? Y al ser vencido, la palabra dice que su postrer estado será peor que el primero. ¿Por qué empiezo con esto, mis amados? Porque es el fundamento, porque nosotros para poder identificar la iglesia verdadera, y eso que hay muchísimos más pasajes, yo lo invito a que estudie los pasajes que habla y nos habla de lo que está sucediendo, lo que irá a suceder en los postreros días y que hoy ya lo estamos viviendo. Si usted entiende eso y usted se apercibe del peligro, usted va a poder identificar cuál es la iglesia verdadera y la va a poder básicamente diferenciar de la iglesia apóstata de los últimos tiempos. Entonces, vamos a ver algunas características de la iglesia verdadera, así como vimos ahorita características de los que van a llegar a engañar. La primera, pues hay muchas, pero yo lo resumí en algunas, y la primera de ellas, a mi forma de ver, es obviamente, y es la primera, es tener los ojos puestos en Jesús. La iglesia verdadera tiene los ojos puestos en Jesús y entiende perfectamente la revelación que el Espíritu Santo que Dios le dio a Pedro cuando dijo que la roca era Cristo. Que no hay donde más usted pueda sentar su cabeza, donde usted pueda descansar, que no hay otro camino, mi amado, no hay santos, no hay ningún otro Dios, no hay nadie que a usted lo pueda llevar a la salvación. La verdadera iglesia tiene sus ojos puestos en Jesús, no tiene puestos sus ojos en el hombre, no tiene sus ojos puestos en el pastor, no tiene puestos sus ojos en cualquier guía espiritual que usted se consiga, en el gurú de moda, en el coach de moda, en el motivador de moda. No tiene sus ojos puestos en sus muchos éxitos y talentos. La verdadera iglesia tiene sus ojos puestos en Jesús. Y Hebreos 12:2 lo dice claramente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la iglesia del Señor, la que tiene puestos los ojos en Dios. Pero solo quiero hacer aquí una acotación. Cuando dice el cual por el gozo, ¿cuál era ese gozo? Yo estos días, a pesar de los que ya estudiamos Hebreos, pero el Señor me hablaba algo, usted igual páselo por el discernimiento de la palabra, y es el gozo que él tenía era el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que trae el gozo aún en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Mis amados, en medio de esta pandemia, en medio de lo que usted quiera, de esta peste, como usted la quiera llamar, en medio de este, abro comillas, para muchos encierro, para otros resguardo, lo que lo mantiene a usted en gozo es el Espíritu Santo de Dios y la esperanza de que el Señor está al control de todo. ¿Correcto? La iglesia verdadera, por tanto, es una iglesia cristocéntrica. La iglesia del Señor es una iglesia cristocéntrica, es decir, Cristo es el centro. Por eso esa última canción es tan especial y yo lo invitaría en el altar familiar, vamos a colocarla esta semana, y esa canción te dice a ti: Cristo es Dios. Por tanto, el centro es Dios. Por eso cuando tú dices, y el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, te está diciendo, amarás a Cristo con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Tú no puedes separar a Dios de Cristo, no puedes separar a Cristo del Espíritu Santo. Por eso la iglesia del Señor es cristocéntrica. El centro es Jesús. Entiende y discierne que el primer y segundo pacto hablan todo el tiempo de Yeshua Hamashiach, es decir, de Jesús el Salvador, de Jesús el Mesías. Todo el primer pacto y los que han venido siguiendo las tremendas enseñanzas que nos da la profeta Jimena cada miércoles, usted entiende, y ella nos ha ido llevando muy claramente como todo lo que ella enseña, finalmente en qué termina, en que nos está hablando, nos está predicando del Cristo, nos dice que todo es Cristo, porque todo el primer pacto te lleva a tener la esperanza y revela al Señor Jesucristo, ¿correcto? Entonces, la iglesia del Señor básicamente entiende y discierne que cuando tú hablas del primer pacto es hablar de Jesucristo, que tú hablas en el segundo pacto y es hablar de Jesucristo.
El primer pacto nos llama todo el tiempo, y esta palabra a mí me ha marcado mucho, espero que a usted también, si así el Señor se lo revela. El primer pacto nos lleva todo el tiempo a decir: guarda su palabra, llamar su palabra, sé un vallado alrededor de la palabra, se vigía de la palabra, ¿cierto? Y finalmente la palabra es ¿qué? Cristo mismo, ¿correcto? Las enseñanzas de Cristo, eso es lo que tú tienes que guardar, la palabra. Si Él es la palabra y tú formas parte de su iglesia, ¿tú qué vas a hacer? 24/7 vas a guardar la vida de Cristo en ti, 24/7. Y vas entonces a hacer vida las palabras del apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿correcto? Eso es la verdadera iglesia. Y cuando hablo que la verdadera iglesia busca 24/7 guardar la vida de Cristo, es que tiene que ser algo, y quiero en esto que usted tal vez se lo lleve, y es que sea usted un cristiano intencional, que usted sea un cristiano con una fe inteligente. No es que yo no supe a qué horas el diablo me tentó, no es que yo no supe a qué horas me fui allí donde tal maestro que era un falso maestro. No, si usted es un cristiano intencional, si usted es un obediente intencional, si usted tiene una fe inteligente, usted puede tomar las decisiones de forma inteligente y usted decide. Usted no le puede, la verdadera iglesia no le echa la culpa a Satanás todo el tiempo. La verdadera iglesia no le echa culpa a las demás personas, no le echa la culpa a los pastores, no le echa la culpa al esposo, no le echa la culpa a los hijos. El que es la verdadera iglesia se para y dice: oh Señor, mira mi corazón, discierne lo que hay en mí. Cristo, que tú habitas en mí, déjame ver si hay oscuridad en mí y muéstrame el camino correcto. Eso es lo que hace un verdadero hijo, ¿correcto? Gálatas 2:20 lo dice claramente, esta es la Biblia Kadosh, dice: cuando el Mashiach fue ejecutado, es decir, cuando el Mesías fue ejecutado en la estaca, como un criminal, yo también lo fui, dice el apóstol Pablo. Así que mi soberbio ego ya no vive. Esta versión es preciosa. Mira lo que dice, vuelvo y te lo repito en esta versión Kadosh. Dice: cuando el Mashiach, es decir, cuando Yeshua, cuando Jesús fue ejecutado en la estaca como un criminal, dice: yo también, y tú tienes que decirlo, yo, Mary, también fui allí muerto, y mi soberbio ego ya no vive. Es decir, lo que se crucifica y lo que se muere en mi vida tiene que ser mi ego, ¿cierto? Dice: pero el Mashiach vive en mí, ya no soy yo. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza en la llenura de la fe que tenía el Hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. Es decir, ¿qué te dice? Si ya Cristo es el que vive en ti, la fe que está en ti es la fe de Cristo, porque ya no es tu ego, ya no son tus emociones, es Cristo mismo en ti, y por tanto tú vives bajo la fe de Cristo, que es el que habita en ti. Ser atalaya de su palabra, ¿qué significa? Que tú, al ser atalaya de su palabra, realmente te conviertes, ¿cierto?, en que tú debes apercibir al impío y al justo que se han apartado de la palabra, que es Cristo Jesús, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Y lo encuentras tú en Ezequiel 33:7, y también lo oramos en el altar familiar. Sí, ¿qué hace la verdadera iglesia? ¿Qué hace el verdadero hijo de Dios? Aquí tú tienes que hacer un checklist, como dice mi esposo, como dicen mis hijos, y es: revisa si tú estás siendo atalaya, porque eso es un signo, una identificación, un sello del verdadero Hijo de Dios y de la verdadera iglesia de Dios. El sello es el que está en Ezequiel 33:7, y es el que dice: asimismo tú, Ben Adán, hijo de Adán, yo te he nombrado como vigilante para la casa de Israel o de Israel. Por lo tanto, cuando tú oigas la palabra de mi boca, adviérteselas por mí. Cuando yo le diga a un pecador: tú de cierto morirás, y tú no le hablas y le adviertes al perverso que deje sus caminos perversos, entonces, dice la palabra, el perverso morirá en su iniquidad, pero yo requeriré su sangre de tu mano.
Pero si tú le adviertes al perverso que se vuelva de sus caminos y él no se vuelve de sus caminos, entonces él aún morirá en su iniquidad, pero tú habrás salvado tu propia alma. La verdadera iglesia de Dios apercibe al pecador de su mal camino, le guste o no le guste. La verdadera iglesia del Señor no se calla. La verdadera iglesia del Señor, lo decía ayer mi esposo muy sabiamente en una oración que hizo, y es la verdadera iglesia del Señor, el verdadero hijo del Señor, el verdadero siervo del Señor denuncia el pecado. La verdadera iglesia del Señor dice esto está mal y esto está bien, ¿correcto? La verdadera iglesia del Señor discierne y camina en sus advertencias, ¿cierto? Mire lo que nos dice Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, tú tienes, la sangre es la vida, eso no lo voy a explicar, lo explicamos en el estudio de Hebreos, pero la sangre, es decir, con tu vida, tú tienes que combatir contra el pecado. No solo en tu vida, sino tú tienes que apercibir al que está en pecado. Tú no lo puedes dejar simplemente que siga pecando y no decir nada y vivir cómodo con el pecado. Y si el pecado está dentro de tu casa, pues aún con mayor razón. Si el pecado es de aquellos que tú amas, aún con mayor razón, la verdadera iglesia apercibe y combate con su vida el pecado. ¿Cómo es combatir con la vida el pecado? No es como antes que entonces los mataban o los apedreaban. No, combatir con la vida es llevar la verdad y el evangelio a aquellos que están pecando, aún a costa de que no te vuelvan a hablar, aún a costa de que se burlen de ti. Eso es combatir hasta tu sangre, con tu sangre, ¿cierto? Para combatir el pecado. La verdadera iglesia no rechaza al que habla. Y el que habla es Jesucristo y habla por su palabra, ya que toda la escritura es inspirada por Dios. Por tanto, mi amado, la verdadera iglesia camina en toda la palabra y guarda todos sus mandamientos, guarda todas sus ordenanzas y guarda todas sus leyes, ¿correcto? Mira lo que dice Hebreos 12:25. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, está hablando básicamente de una parte natural, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo, ¿cierto? Porque usted tiene que cumplir toda la palabra. Segundo, doctrina básica, discipulado básico. Pero si usted hasta ahora está conociendo, mire lo que dice 2 de Timoteo 3, versículos 3, 16 al 17. Toda, no dice un pedazo, dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, tú, o sea, se habla de ti, de mí, habla de la iglesia, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, si toda la escritura es inspirada por Dios, la verdadera iglesia cumple toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ni una sola tilde, ni una sola coma va a pasar hasta que no venga de nuevo el Hijo del Hombre, porque él mismo es la Torá. Mire lo que dice, tengamos entonces cuidado como los hijos de Gamaliel, ¿cierto? Como lo dijo Gamaliel, perdón, tengamos cuidado como lo dijo Gamaliel. No nos hallen combatiendo contra el Eterno. Cuidado con poner tú en tela de juicio. Una cosa es que tú la disciernas. Tú puedes poner en tela de juicio lo que te diga un predicador, lo que te diga el pastor, lo que te diga yo. A mí eso no me interesa. Porque tú vas a poner lo que yo hoy estoy hablando, te pido que lo lleves a la palabra, pero lo que no puedes poner en tela de juicio es ni una sola coma, ni una sola tilde, ni una sola palabra de lo que el Señor inspiró. Y Gamaliel lo dijo cuando estaban combatiendo contra los discípulos, ¿cierto? Lo dijo claramente, él dijo en Hebreos 5:39, pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que hasta seáis hallados luchando contra Dios y fueron persuadidos por él. Tú y yo no podemos ser encontrados combatiendo contra Dios cuando ponemos en tela de juicio la palabra, cuando ponemos en tela de juicio las leyes, los estatutos y las ordenanzas de la palabra, porque lo que te va a persuadir a ti
¿cierto? Básicamente, los que fueron persuadidos en el Sanedrín fue Gamaliel por su sabiduría, pero nosotros somos persuadidos por la palabra y por el amor de Cristo a cumplir desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿correcto? Juan 1, del 1 al 3 en la Biblia Kadosh dice claramente, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Es decir, que la palabra es el mismo Señor Jesucristo y por él todo fue hecho. Juan 1, 1 al 3, básicamente también nos está diciendo, ¿quieres entender la palabra? Empieza por Génesis 1. No hay nada que hacer, porque de Génesis 1 al Apocalipsis es la palabra de Dios. Entonces, la primera forma de identificar la iglesia verdadera es que tiene sus ojos puestos en Jesús. La segunda, vamos para la segunda. La verdadera iglesia está llena del Espíritu Santo de Dios. Es decir, es una iglesia que no se mueve según sus planes, su agenda o sus protocolos o según el mundo y las modas del sistema mundo le indiquen. Se mueve según el Espíritu Santo les dirija. Y simplemente usted en su casa revise Hechos 2, versículo 4, donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? No voy a hablar más de esto. Y luego dice, básicamente en el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando llega el Espíritu Santo es como que se abre una ventana, es como, les voy a poner un ejemplo, se me viene ahorita a la mente, como que tú estás durmiendo en la mañana y ya amaneció, pero en tu habitación hay un blackout o hay unas cortinas muy gruesas y tú no has visto la luz del día. Cuando tú las levantas y ves la luz, tú quedas perplejo mientras tus ojos se acostumbran a la luz. Así es cuando llega el Espíritu Santo a tu vida y has recibido al Señor Jesucristo. Como que al principio uno queda obnubilado de tantas cosas que uno empieza a ver, pero en el caminar tú empiezas a, abro comillas, a acostumbrarte a la luz de Cristo y a la revelación del Espíritu Santo. No hablo la palabra acostumbrar como que nos acomodemos. Acostumbrar es en que empiezas a saber que es parte de tu vida y a caminar en esa revelación. ¿Cómo vemos nosotros la revelación de que fue una iglesia en su momento llena del Espíritu Santo? Yo te invito a que revises el primer discurso de Pedro. Simplemente voy a tomar algunas partes de ese discurso. Fue tremendo. Pedro era un pescador, pero una vez lleno de ese mismo Pedro que negó a Jesús por miedo a que lo crucificaran, cuando fue lleno del Espíritu Santo y en su primer discurso, es impresionante cómo dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, él se paró, allí dijo con los 11, dice, ya no habló bajito para que nadie lo escuchara. Dice, alzó la voz y les habló diciendo, y empieza a decirles todo esto, y les empieza a decir, a ver, y les empieza a decir, ¿saben qué les quiero decir? Que ustedes fueron los que mataron al Mesías, ¿cierto? Y ahí dice en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Les empieza a hablar, porque él les habla eso a los judíos. Él no le estaba hablando ya un poco de gente que no conocía. Él sabía que cuando él se paró y le hablaba a los judíos, todos los fariseos, los maestros de la ley, los que habían crucificado al Señor Jesucristo, los iban a escuchar. Y estaba su vida en peligro, pero ya estaba lleno del Espíritu Santo. Esa es la iglesia verdadera. Mire lo que les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿De qué quiero hablar? Del valor de una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Por eso la verdadera iglesia es una iglesia valiente, no por sus fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Y cuando él habló de parte del Espíritu Santo, no lo apedrearon, porque uno diría, pero claro, les dijo ustedes que mataron a Jesús, pero mire lo que dice el versículo 37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando la iglesia se para en el poder del Espíritu Santo, la gente se arrepiente, porque no eres tú. Es el Espíritu Santo y la gente dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y Pedro no les dijo, bueno, entonces ahora hagan el primer curso de discipulado, el segundo, el tercero, hagan el curso de sanidad, luego el de liberación y mire a ver si de pronto se congrega. No, el versículo 36 les dijo sencillo,
Y es lo que la iglesia del Señor le debe decir a las personas cuando no conocen del Señor. ¿Qué hago? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis al Espíritu Santo. Y luego les dice, para que sean salvos de esa perversa generación, ¿cierto? Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo es la que vemos reflejada en un Pedro que negó a Cristo, que era un pescador, que era asustadizo, que era peleador, ¿cierto? Que refutaba todo y de pronto se para con valor y dice, yo tengo que predicar al Cristo, ¿cierto? También una iglesia llena del Espíritu Santo, usted la encuentra claramente en una iglesia o en una congregación que se aman los unos a los otros, que guardan la espalda y que no andan chismoseando el uno del otro, hablando mal el uno del otro, que si el uno tiene algo contra el otro le llama y si no le puede llamar por alguna razón se arrodilla y ora por ese otro, pero no el que toma el puñal y se lo clava por la espalda. La verdadera iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia leal. Y dice la palabra que los primeros cristianos eran reconocidos por el amor que se tenían los unos con los otros, ¿correcto? Entonces, esa es la segunda característica de la iglesia verdadera. La tercera característica, la verdadera iglesia del Señor está conformada por los hijos de Dios, los cuales tienen, mis amados, una nueva naturaleza y son nacidos de Dios. Y usted me va a decir, todo ese larguero que usted está diciendo, pastora, ¿cómo lo identificamos? Sencillo. La verdadera iglesia de Dios, si tiene la nueva naturaleza, es una iglesia que se ha arrepentido genuinamente de sus pecados y de la vieja manera de vivir. Es decir, que ya no vive como vivía antes. Por tanto, ahora tiene una nueva naturaleza. Su mente debe haber sido transformada, porque es que la palabra, el estudio de la palabra, la revelación de la palabra transforma tu mente, porque tú transforma tu forma de pensar. Por eso es que yo te hablo de que la verdadera iglesia de Dios es una iglesia inteligente, es una iglesia que tiene la mente de Cristo. Ya tu mente no quiere seguir los deseos de la carne, sino los deseos de Cristo. Cuando hemos sido regenerados en esa nueva criatura, ¿tú cómo ubicas a la verdadera iglesia de Dios? La verdadera iglesia de Dios no practica el pecado, es decir, no peca deliberadamente. No, un pastor no se para a predicar en pecado. Si ha cometido un error, el Señor lo perdona, pero debe primero arrepentirse, debe primero ser restaurado. Lo mismo pasa con cualquier hijo de Dios. Primero se arrepiente, es restaurado, pero no simplemente peca deliberadamente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en esa nueva naturaleza, Dios, el mismo Señor Jesucristo, está dentro de ti, ¿correcto? Entonces, cuando hay una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza de Dios es la que no te permite, quiero que escuches esto. ¿Cómo identificas tú a un verdadero hijo de Dios? A la verdadera iglesia del Señor. El verdadero hijo de Dios ya no puede vivir apartado del evangelio, porque es nuestra naturaleza y el evangelio es Cristo. Yo no puedo decir, hoy quiero, mañana no quiero, luego me aparto, luego vuelvo, luego peco, luego regreso. Eso quiere decir que esa persona no forma parte de la verdadera iglesia. Yo sé que es una palabra dura, pero creo que ya es hora, mis amados, de que seamos claros. Y cuando yo veo a alguien en el cual veo que está realmente fuera de ese orden, mi deber es llamarlo y advertirle, si quiere regresar, que regrese, si no, que el Señor tenga misericordia, porque el que tiene la verdadera naturaleza ya no puede vivir apartado del evangelio, es imposible para un hijo de Dios. Como está escrito en Gálatas, cuando la naturaleza de Cristo forma parte en ti, ya no necesitas andar satisfaciendo los deseos de la carne. Y yo te voy a decir cómo identificar también cuando hay personas que no han sido restauradas, y más bien no restauradas, sino no han nacido de nuevo. Tú lo ves, es que la palabra misma lo dice. Mucha gente dice, ¿y será que este sí es cristiano? ¿Y será que este sí es hijo? Pues léase Gálatas 5, 19, 23. Yo lo voy a leer en la Biblia Kadosh. Dice, y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. ¿Lo que la qué? Vieja naturaleza hace. Se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas,
indecencias, idolatría, abusos de droga, conexión con el ocultismo, pleitos, enemistades, ira y celos, ambiciones egoístas, divisiones, intrigas, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas advierto ahora, como les he advertido tanto antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Yahweh. Pero el fruto del Ruaj, es decir, del Espíritu, es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá es en contra de estas cosas. Además, aquellos que pertenecen al Mashiach Yahshua, es decir, a Jesús el Mesías, miren lo que dice. Volvemos a lo mismo. Han clavado su vieja naturaleza al morir en la estaca. Al morir en la estaca, con dos cosas muere la antigua naturaleza, las pasiones y los deseos. No lo digo yo, no es que yo sea una radical, yo soy una fanática, no, lo dice la palabra. Entonces diga que la palabra es fanática y que la palabra es radical. Pero la palabra es clara y creo que estamos, mis amados, en unos tiempos tan peligrosos y de tanta apostasía que necesitamos ser claros. ¿Quién es? ¿Y quién pertenece a la verdadera iglesia y quién no? Y tú decides, pero como dice la palabra, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Y servir a Yahweh es caminar en los estatutos, en las leyes y en las ordenanzas. Ahora, la persona o la iglesia con esa nueva naturaleza, su único deseo ahora es Cristo. Su vida es dirigida única y exclusivamente por Cristo y por su Espíritu Santo. ¿Por qué? Y usted dice, ¿cómo lo logramos? Sencillo, mi amado. Usted puede leerse toda primera de Corintios 2 del 14 al 16, pero no la voy a decir toda porque quiero avanzar y quiero que hoy terminemos el mensaje para poder ministrar al final. Entonces, el versículo 16 dice claramente, porque ¿quién ha conocido la mente de Yahweh? ¿Quién la aconsejará? Yo diría, yo no puedo. Pero dice el versículo 16, amada iglesia del Señor, pero tenemos la mente del Mashiach, es decir, del Mesías. Tenemos la mente de Cristo. Si usted tiene una nueva naturaleza, usted tiene la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo no está el pecar. Así que si usted tiene la mente de Cristo y usted realmente tiene la nueva naturaleza, usted es un cristiano intencional, usted sabe que piensa como Cristo, usted vive como Cristo, usted vive bajo la dirección del Espíritu Santo y el pecado ya no forma parte de usted. Dejemos, amada iglesia, la verdadera iglesia del Señor, de excusarnos, es que soy humana y por eso pequé. Claro, me equivoco, puedo llegar a pecar, pero entre más madurez hay, entre más tú eres intencional, entre más entiendes y te has revelado que la mente de Cristo está en ti, cuando tú cometes un pecado, tu espíritu te lo apercibe, pero es ya, es que no pasan segundos. Cuando usted, excúseme la palabra que voy a decir, usted dice humanamente, la embarré, me equivoqué, y usted va y pide perdón. Esa es la iglesia del Señor, pero el que tarda días en pedir perdón, el que no se disculpa, el que sigue siendo soberbio, el que sigue ahí, uno dice, hay algo que no está bien. La verdadera iglesia del Señor es una iglesia mansa y humilde de corazón, mi amado. Amén. Cuidado, mis amados, por tanto, mis amados, cuidado, hasta aquí he sido clara. Por eso la verdadera iglesia de Dios, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, que tiene la mente de Cristo y que tiene la nueva naturaleza, tiene que tener mucho cuidado con mensajes híbridos, es decir, mezclados, con mensajes humanistas, con mensajes motivacionales. Esto no se trata de ti, mi amado. Esto no se trata de control mental. Esto no se trata de tus disciplinas mentales. Esto se trata de tu nueva naturaleza, porque escrito está que tú eres una nueva criatura, que la mente de Cristo está en ti y que el ADN de Cristo está en ti. Ahora, tú ya no caminas solo, tú no caminas en la ley de Cristo, sino que la ley está en ti, porque la ley es Cristo y la ley es su palabra. Lo antinatural ahora, lo antinatural para la verdadera iglesia del Señor es pecar. Lo antinatural es no caminar en la palabra. Lo antinatural es simplemente caminar fuera del orden de Dios.
porque lo antinatural, ¿cierto? Es que el Espíritu Santo no sea tu oxígeno. Por tanto, la palabra es tu oxígeno, la palabra es tu vida, la palabra es el aire que necesitas. Ya no te cuesta caminar en la palabra ni en sus ordenanzas, ¿cierto? Es un ejemplo que alguna vez un pastor decía, es como si a un perro le costara ladrar, o a un pez le costara nadar, o a un gato le costara maullar. Pues a un hijo de Dios y a la verdadera iglesia no le cuesta no pecar. Lo que le cuesta es pecar, ¿de acuerdo? Por tanto, el objetivo de la iglesia es llevar el arrepentimiento a cada una de las vidas con las que usted pueda hablar. Ya no se trata, porque en tu nueva naturaleza ya no se trata solo de congregarte, se trata de relacionarte, se trata de integrarte y se trata de incluirte con los otros y con el dolor de los otros. Se trata de que ya en tu nueva naturaleza tu cultura no es donde naciste, tu cultura es ahora a quién perteneces, que es la cultura del reino. Tu cultura ya no es la cultura colombiana, desafortunadamente, de la trampa y del más vivo y del que cómo pasa por encima de las leyes. No, tu cultura ahora es la cultura del reino, porque ese reino te conquistó a ti y a ese reino es al cual tú le sirves. Tú ahora has sido conquistado por el reino. Tú ahora anhelas esa llenura del Espíritu Santo. Tú ahora anhelas los de repente de Dios, ¿correcto? Y yo te llevo, no lo voy a leer. Si tú me quieres creer, tú quieres ver realmente cuál es la nueva naturaleza, vete a Hechos 3, del 11 en adelante, donde Pedro, en el pórtico del templo, viene después de la sanidad de un cojo, ¿correcto? Entonces, en ese discurso uno vuelve a ver a un Pedro que exhorta diciendo la verdad sin miedo. La verdadera iglesia predica la necesidad de arrepentimiento y la victoria de Cristo en la cruz, aun sabiendo que sus vidas peligran. Cada vez que Pedro se levantaba a predicar, su vida estaba en peligro, pero él siempre hablaba de la necesidad de arrepentimiento. Reconoce plenamente que la sanidad de los enfermos, la apertura de cárcel de los presos, la libertad de los cautivos, la paz a los oprimidos, y todo esto solamente es por la honra y gloria que se le debe dar al Señor, ¿correcto? Eso es lo que tú tienes que entender. La cuarta forma de identificar a la iglesia del Señor, la cuarta forma, ya vamos terminando, mis amados. La verdadera iglesia tiene una convicción profunda de la verdad y del poder del Espíritu Santo de Dios. Es una verdad clara. La verdadera iglesia habla la palabra como la estamos hablando hoy, sin adornos. Nosotros tenemos que entender que la verdad es lo que va a hacer libre a los hombres. Por eso hoy, desafortunadamente, lo que no es la iglesia del Señor adorna la palabra para no molestar. Quiere quedar bien con todo el mundo, quiere agradar a todos, quiere ser diplomático y quiere ser políticamente correcto. Camina por conveniencia y no por convicción. La verdadera iglesia de Dios camina por convicción. La verdadera iglesia de Dios hoy no es diplomática. La verdadera iglesia de Dios no es ecuménica, es decir, un tricito de aquí y un tricito de allá. La verdadera iglesia de Dios no es temerosa y la verdadera iglesia de Dios no mendiga. La verdadera iglesia de Dios habla, declara la palabra y decreta lo que Dios ya dijo. Mis amados, y con esto voy cerrando. Estamos en tiempos ahora peligrosos, pero mi amado y mi amada, usted hoy todavía tiene tiempos fáciles para predicar. Lo máximo que te puede pasar es que te critiquen. Lo máximo que te puede pasar es que te saquen de ciertos círculos sociales. Lo máximo que te puede pasar es que se burlen de ti, pero no te van a matar. Hoy no te van a matar, por lo menos por ahora, ¿cierto? Como sucedía en la época de Pedro, en la época de los discípulos. Y a mayor persecución, venía mayor poder de lo alto, mayor fuerza y mayor valor para predicar las cosas y la palabra de Dios a pesar de la propia vida de estos discípulos. La iglesia del Señor debe tener claras las palabras de Pablo. Para mí, el morir es ganancia, y las palabras de la reina Esther: si perezco, que perezca.
Hechos 4, 29, 31 debe ser el clamor diario de la verdadera iglesia del Señor. Y lo hemos dicho una y otra vez, Señor, mira sus amenazas, porque la iglesia igual está siendo amenazada, pero concede a tus siervos con toda valentía que hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, mi amado. La verdadera iglesia de Dios es una iglesia que no se vende. La verdadera iglesia de Dios es una iglesia que no se mezcla. La verdadera iglesia de Dios es la que resguarda la palabra a pesar de lo que tenga que hacer. Y por último, la verdadera iglesia del Señor entiende que el centro de su adoración y el centro de su servicio es el Señor Jesucristo. El centro de la adoración y el centro del servicio es Jesús. Las ovejas no son el centro, la preeminencia es de Cristo. La iglesia está llamada a servirle a Cristo. Cuidado con la mentalidad de qué hay aquí para mí. Cuidado con la mentalidad de mirar cómo sacas provecho de la iglesia, ¿correcto? La verdadera iglesia de Dios se complace en adorar a Dios. Y la adoración no es entretenimiento, la adoración es adoración al único que la merece. La verdadera iglesia de Dios es un ejército que sabe que la batalla es 24/7. La batalla y la verdadera iglesia de Dios sabe que la iglesia de Dios está peleando contra un ejército que está en los lugares celestiales, que su lucha no es contra sangre ni carne. Exige un esfuerzo para poder luchar. Esa es la verdadera iglesia. Es una iglesia que trabaja bajo condiciones militares, que deja la comodidad para el bien de la batalla, que lucha contra poderes espirituales y contra la dureza de los corazones y la inactividad del pueblo. La participación debe ser de la totalidad de la congregación, porque somos un cuerpo. Soldado que no se mueve está haciendo daño al ejército. Todas las partes del cuerpo tienen que funcionar. Parte del cuerpo sin función puede causar una enfermedad. Por eso necesitamos entender, como lo dijo el pastor Rudy Gracia hace poco, en tiempos de guerra la iglesia necesita líderes generales, más que porristas motivacionales, pues los ejércitos se mueven por convicción, no por emoción. Mis amados, esa es la verdadera iglesia del Señor. La verdadera iglesia del Señor es la que sirve básicamente con agrado, la que sirve con temor y la que sirve con reverencia, y eso lo dice Hebreos 12:25. Mis amados, estamos frente a una iglesia apóstata, estamos frente a una iglesia que está permeada, frente a una iglesia que se está haciendo pasar por la iglesia verdadera. Nosotros, mis amados, la iglesia somos no una corporación, no somos una empresa, somos un ente espiritual. Y por tanto debemos movernos en el espíritu. Mi amado, allí donde usted está, si recibió de esta palabra